Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Dunia Guamaní Calderón. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, y en esta oportunidad he traído a vuestras pantallas una pequeña exposición de Francisco López de Gómara, que es un cronista español, del cual hasta hace poco no se tenía mucho conocimiento de su vida. Simplemente se sabía que era capellán de Hernán Cortés y autor de Historia General de las Indias y Conquista de México, que es su obra cumbre. Para empezar, explicaré sobre su biografía y datos importantes. Francisco López de Gómara nació en Gómara, Soria, el 2 de febrero de 1511. Falleció en el mismo lugar aproximadamente en 1566. Te preguntarás, ¿dónde queda Soria? Soria queda en España. Todos estos lugares están en España. Fue un destacado clérigo, humanista e historiador, como ya dijimos, español. Para los que no entienden qué significa clérigo, clérigo es una persona que está vinculada a la iglesia, en este caso él es un sacerdote. A pesar de nunca haber cruzado el Atlántico, y eso es un dato muy importante que tienen que saber, destacó como cronista de la conquista de México por parte de los españoles. Como ya dijimos anteriormente, López de Gómara nunca cruza el Atlántico. Te preguntarás, si nunca ha cruzado el Atlántico, si nunca ha estado en América, ¿cómo escribió acerca de América? Pues fácil. Él tuvo acceso a información de primera mano gracias a que tuvo amistades en el Consejo de Indias. Sus principales fuentes fueron la carta de relación de Hernán Cortés y la historia de Fernández de Oviedo. Esta es la Universidad Alcalá de Henares, donde Francisco López de Gómara estudió lengua latina y donde ocupó la cátedra de retórica. En 1531 viajó a Italia, donde se relacionó con prominentes humanistas del Renacimiento y estuvo acompañado en lugares como Roma y Venecia por Diego Hurtado de Mendoza. En 1540 vuelve a España para entrar al servicio de Hernán Cortés como su capellán y secretario. Hernán Cortés muere en 1547, pero López de Gómara continúa sirviendo a su familia ahora como capellán de su hijo Martín. Él es Martín Cortés, para que lo conozcan. Las principales obras de Francisco López de Gómara son Historia General de las Indias, Historia de la Conquista de México, Crónica de los Corsarios Barbarrojas, Guerra del Emperador Carlos V, Anales de Carlos V, La vida de Hernán Cortés, La Conquista de México. Historia General de las Indias. Empezaremos hablando un poquito de las generalidades que tiene esta obra. Su primera impresión fue en 1552 en la ciudad española de Zaragoza, luego se reimprimió en agosto de 1553 en Medina de Campo. Tuvo otras ediciones como la de Amberes, Roma, Venecia, París, Londres y otras 11 ediciones más. Fue redactada con datos ofrecidos por terceras personas. Él nunca estuvo en América, eso es muy importante, quiero recalcarlo. Consta de dos partes. Descubrió y consta de dos partes. La primera parte es acerca del descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo. Y la segunda parte es acerca de la conquista de México. En la primera parte
Se abordan sobre las expediciones de Colón y descubrimiento de las Antillas. También se aborda de las primeras entradas del continente. Hay una sección dedicada al Imperio Inca, a la conquista del Imperio Inca por parte de Pizarro, que dicho sea de paso es la sección más desorganizada porque no había fuentes confiables o testimonios confiables para plasmar ello. Se dedican capítulos a la Española, Cuba, la Florida, Nueva Castilla de Oro, del Reino de Tierra Firme. Básicamente, estos capítulos a estos territorios se basan más en cómo es su flora, cómo es su fauna, cómo es la gente, qué costumbres tiene, que a lo que hacen los españoles en estos territorios. Descubre los territorios americanos con información etnográfica. Como ya hemos dicho hace poco, describe su historia, flora, fauna, qué costumbres tienen los indígenas, etc. En la conquista de México, esta es presentada como una hazaña personal de Hernán Cortés. La biografía de Hernán Cortés es el hilo conductor, o se podría decir que es el punto de partida para delinear poco después su itinerario, o sea, qué es lo que va a hacer en este proceso, ¿no? O sea, durante su viaje hacia la toma de Tenochtitlán y finalmente muere. Tuvo enfrentamientos con otros de los grandes cronistas de la época, como Bernal Díaz del Castillo, que fue testigo de los acontecimientos, lo corrige y le discrepa en su historia verdadera de la conquista de México. A continuación, pasaré a explicar el impacto de la obra. Como impacto positivo, tenemos que fue muy exitosa en el siglo XVI porque fue el libro más completo de la conquista de América. Pero así como tuvo un impacto positivo, también impactó en la corona española de forma muy negativa. ¿Por qué? ¿Cómo así? Pues en 1553, o sea, al año siguiente de su publicación, comenzaron las prohibiciones de la obra debido a que contenía críticas a la corona española y algunas decisiones de Carlos V, el entonces rey de España. Se dictó una cédula real dirigida a los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla para que no dejaran pasar ningún ejemplar, ninguno solo, de la Crónica América. Felipe II ordenó recoger todos los ejemplares de la obra que circulaban por España. Como ya dijimos, se quería borrar toda evidencia de la obra, de su existencia, así que se dieron estas prohibiciones. Seguimos. En 1572, el corregidor de Soria recibió órdenes de mandar a una persona de su confianza para recoger y llevar al Consejo de Indias todos, absolutamente todos los papeles, libros, documentos o escritos de la obra que en ese tiempo estaban al poder de la familia. Debido a estos impactos positivos o negativos o prohibiciones, esta obra tristemente cayó en el olvido hasta que fue rescatada en el siglo XVIII a cargo de González de Barcía. Esto como parte de su colección de historiadores primitivos de las Indias. En conclusión, Francisco López de Gómara, a pesar de la escasa información sobre sus primeros años, dejó un impacto significativo con su obra Historia General de las Indias y Conquista de México.
A través de un relato elogioso y detallado destacó la figura de Hernán Cortés, pero también criticó a la corona española y a los españoles, al accionar de los españoles en tierras americanas, que como todos sabemos fue violenta, empleando la ironía, ¿no? Sus críticas a la corona y a la violencia de los españoles generaron prohibiciones y censuras en su tiempo. Muchas gracias por su atención. Espero que el video les haya servido y les haya gustado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Buenas noches.